¿Alguna vez sentiste que una sola decisión podía partir tu vida en dos? Javier lo descubrió una tarde en la que el calor de Tapachula parecía sofocar hasta los pensamientos. Atendía su pequeña cafetería cerca de las vías del tren cuando un desconocido cruzó la puerta con paso cansado. No pidió permiso ni explicó nada. Solo dejó que su voz ronca hablara por él. ¿Puedo trabajar un rato a cambio de comida? Ese hombre se llamaba Andrés. Sus ojos tenían una fuerza difícil de ignorar, como si escondieran una historia demasiado grande para ser contada en unas frases. Javier dudó unos segundos, pero en lugar de señalar la pila de platos sucios, pronunció algo que jamás había dicho a un extraño. Siéntate. Hoy la casa invita. Mientras le servía un estofado con arroz y un vaso de agua fría, Javier sintió una incomodidad extraña. Era como si acabara de abrir una puerta invisible que había mantenido cerrada durante años. Andrés comió sin hablar, pero cada gesto transmitía una dignidad intacta, incluso en medio del agotamiento. Al terminar, agradeció con un simple «gracias». Para Javier, aquella palabra resonó más que cualquier conversación. No sabía por qué, pero algo en ese hombre lo desarmaba. Cuando Andrés se levantó para marcharse rumbo a las vías, el instinto lo empujó a detenerlo. «No duermas ahí fuera», le advirtió. «Es peligroso. Tengo un cuarto vacío en el patio. Quédate esta noche». La propuesta era absurda. Javier nunca ofrecía su confianza tan rápido, pero el silencio de Andrés, seguido de un «¿por qué?», lo obligó a responder con la verdad. «Porque se nota que llevas demasiado tiempo sin un lugar seguro». Esa misma noche, Andrés durmió bajo el techo de Javier. El café, que hasta entonces había sido solo rutina, se transformó en refugio compartido. Durante los días siguientes, un fallo en las vías retrasó la salida del tren. Andrés permaneció allí, ayudando desde temprano a preparar las mesas, barrer el patio y moler el café. No hablaba mucho de sí mismo, pero escuchaba con una atención que Javier no había conocido antes. Las horas juntos encendieron algo que ninguno había planeado. Una tarde, mientras lavaban platos, sus manos se rozaron. Fue un instante breve, pero suficiente para que Javier comprendiera que había cruzado una línea interna. Esa noche, al salir al patio buscando aire fresco, lo encontró sentado en silencio. Andrés ocultaba un llanto ahogado. Javier se acercó y, sin preguntar, se sentó a su lado. «Este camino rompe a cualquiera», dijo en voz baja. «No es el camino», contestó Andrés temblando. «Es lo que tuve que dejar atrás». Por primera vez, permitió que la barrera se derrumbara. Confesó que no huía solo de la pobreza, sino de una condena invisible. En Guatemala había sido algo más que un trabajador. Un joven que se atrevió a levantar la voz. Formaba parte de un colectivo que defendía los derechos LGBTQ+. Soportaron insultos, amenazas y, finalmente, ataques que terminaron con la vida de uno de sus compañeros. «Me convertí en un objetivo», susurró. «Mi pareja me abandonó. Mi familia me dio la espalda. Escapar fue la única salida». Javier lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido. No veía a un fugitivo, sino a alguien que había arriesgado todo por ser quien era. La tensión entre ambos se volvió insoportable. Cuando Andrés levantó la vista, los dos entendieron lo inevitable. Buscaron consuelo en un beso cargado de miedo y esperanza. Aquella noche no hubo espacio para palabras innecesarias. Compartieron el mismo lecho, no como amantes, sino como dos hombres que se negaban a rendirse ante la soledad. El latido de Andrés contra su pecho fue para Javier una revelación. Había encontrado algo real en medio del caos. Pero la calma no podía durar. Un cliente reconoció a Andrés. Lo señaló como uno de los líderes de una protesta en la capital guatemalteca. El ambiente en la cafetería se congeló. Andrés negó todo con frialdad, pero la tensión ya estaba instalada. Esa misma noche, apenas habló. Javier comprendió que había mucho más de lo que conocía. «¿Quién eres realmente?», preguntó en la oscuridad del cuarto.
El silencio duró varios minutos. Luego, Andrés encendió la lámpara y con voz firme aunque quebrada por el miedo dijo: «Me llamo Andrés Emanuel. No soy un campesino cualquiera. Soy un activista, y por eso quieren borrarme del mapa». Javier lo miró sin apartar los ojos. En lugar de miedo, sintió respeto. Y en ese instante, supo que el destino de ambos estaba unido, aunque la amenaza creciera sobre ellos. El amanecer en Tapachula solía traer el bullicio de los trenes y el murmullo de los viajeros, pero esa mañana la tensión se respiraba distinto. Javier no podía quitarse de la mente la confesión de Andrés. Lo había escuchado todo: las marchas, las amenazas, la traición de su pareja y el abandono de su familia. Cada palabra era un golpe, pero también un retrato de alguien que había tenido el valor de luchar aún sabiendo el precio. Durante los días siguientes, la rutina en la cafetería se convirtió en un delicado equilibrio. Andrés trabajaba con la misma entrega de siempre, pero sus gestos revelaban un estado de alerta constante. Miraba la puerta como si en cualquier momento fueran a entrar hombres dispuestos a llevárselo. Javier trataba de sostener la calma, aunque dentro sentía miedo por primera vez, miedo a perderlo antes incluso de haberlo tenido de verdad. Una tarde, mientras atendían a los clientes, un hombre se acercó a la barra. Era migrante también, de Honduras, y lo miró con una sonrisa torcida. «Yo te conozco. Tú estabas en una protesta en Guatemala», dijo en voz lo bastante alta para que varios lo escucharan. Andrés se quedó rígido. Negó con un gesto rápido. «Te equivocas». «No», insistió el hombre. «Vi tu foto en redes. Eras de los que gritaban contra el gobierno». El silencio en la cafetería se volvió pesado. Javier intervino con firmeza. «Aquí no importa de dónde venga nadie. Solo vienen a comer». El cliente se encogió de hombros y se marchó, pero el daño estaba hecho. Esa noche, Andrés apenas probó la cena. Caminaba de un lado a otro del cuarto, como si buscara una salida invisible. Javier lo observaba, incapaz de quedarse callado. «No tienes que cargar solo con todo esto», le dijo. «Si alguien viene, yo estaré contigo». «No lo entiendes», respondió Andrés con voz rota. «No se trata solo de mí. Quieren callar lo que represento. Estar a mi lado te pondrá en peligro». Las palabras golpearon a Javier, pero no retrocedió. «Ya estás en mi vida, y aunque intentes irte, no puedo fingir que nada pasó». Andrés lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación. Parecía querer creerle, pero la sombra del miedo seguía allí. Los rumores sobre la reapertura de las vías crecían. El tren al norte estaba por salir en cuestión de días. Con cada noticia, el corazón de Javier se encogía. No quería imaginar a Andrés marchándose, convertido otra vez en un rostro anónimo entre miles. La tensión se intensificó cuando un grupo de vecinos comenzó a murmurar. Una mujer comentó que había visto a Andrés entrando tarde en la cafetería. Otra dijo que no era de fiar, que venía con problemas. Javier intentó ignorar las habladurías, pero pronto comprendió que la desconfianza podía transformarse en rechazo abierto. El golpe final llegó de un lugar inesperado. Una tarde apareció Esteban, primo lejano de Javier, acompañado de dos amigos. Se sentaron en una mesa y lo llamaron con voz burlona. «¿Así que ahora recoges a cualquiera en tu casa?», preguntó Esteban mirando fijamente a Andrés. Javier sintió la sangre hervir. «Él trabaja conmigo y merece respeto». «¿Respeto?», rió Esteban. «¿Sabes lo que dicen de gente como él? Mejor cuida tu negocio, porque en este pueblo nadie quiere problemas». Andrés bajó la mirada, apretando los puños. Javier se adelantó, dispuesto a enfrentarlos, pero Esteban se levantó y le susurró al oído. «Te estás metiendo en un lío por alguien que ni siquiera pertenece aquí». Cuando se marcharon, el silencio pesaba más que los insultos. Andrés respiró hondo. «¿Lo ves? Esto es lo que arrastro conmigo. No importa dónde esté, siempre habrá alguien señalándome». Javier se acercó y lo tomó del brazo. «No me importa lo que digan. Lo que me importa eres tú».
Las horas siguientes fueron de confesiones largas. Andrés habló de cómo su pareja lo había abandonado cuando más necesitaba apoyo, de la decepción de mirar a los ojos a alguien que prometió quedarse y descubrir que prefería huir. Javier escuchaba con rabia contenida, entendiendo que la herida del abandono dolía más que las amenazas. Esa noche, mientras afuera se escuchaban voces y risas de vecinos, Andrés se inclinó hacia él. Si me quedo, corro el riesgo de arrastrarte a mi caída. Si me voy, siento que dejo atrás lo único real que encontré en meses. Javier no encontró respuesta inmediata. Solo pudo tomar su mano, como si ese gesto fuera suficiente para sostenerlo. El rumor se confirmó. El tren saldría en 2 días. El pueblo entero lo comentaba. Los migrantes se preparaban, y con cada mochila lista, el final se acercaba. Javier sintió que el tiempo se escapaba entre sus dedos. La última noche antes de la partida, Andrés habló con una voz firme que no admitía réplica. Mañana me voy. Es lo que debo hacer. Aquí ya no estoy seguro. Y tú, no debes seguirme. El silencio entre los dos fue insoportable. Javier quiso suplicar, gritar, detenerlo, pero entendió que no podía cambiar lo inevitable. Solo asintió con lágrimas en los ojos. Andrés le entregó una pulsera de cuero gastada. La hice cuando empezamos a luchar. Me recuerda quién soy. Quiero que la tengas tú. Javier la tomó con manos temblorosas. En ese gesto comprendió que lo que estaban viviendo no era una despedida cualquiera, sino una marca que permanecería aunque la distancia los separara. Y mientras el silbido del tren se acercaba, ambos entendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer llegó sin que Javier pegara un ojo. Toda la noche había escuchado el zumbido lejano de los preparativos en el pueblo. Pasos apresurados, mochilas cerrándose, voces tensas que hablaban de horarios y peligros. Sabía que la salida del tren sería al despuntar el día, y con cada minuto que pasaba, el nudo en su estómago se apretaba más. Andrés estaba sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo. Había decidido irse, y nada parecía capaz de cambiarlo. La habitación estaba cargada de una despedida que ambos querían retrasar, pero la realidad no les daba margen. Cuando por fin se levantó, Javier sintió que el aire se volvía más pesado. Caminaron juntos hasta las vías. El cielo todavía era oscuro, y una multitud de migrantes se reunía alrededor del monstruo metálico que pronto arrancaría hacia el norte. Había murmullos de ansiedad, niños llorando, hombres rezando en voz baja. Todo se mezclaba con el silbido del tren que anunciaba su inminente partida. Javier sostenía la mochila que le había preparado: agua, latas de comida, vendas y lo poco de dinero que había logrado ahorrar. Se la entregó con manos temblorosas. Es poco, pero es lo que tengo. Andrés lo miró con los ojos brillantes. Es el mundo entero para mí. La multitud empezó a moverse. Algunos corrían, otros trepaban ya a los vagones. El momento que Javier había intentado evitar llegó con brutal rapidez. Andrés lo abrazó con fuerza, como si ese contacto pudiera detener el tiempo. «No me sigas», dijo con voz quebrada. «No quiero arrastrarte a esta vida de persecución». «No me importa», replicó Javier. «Si tengo que dejar todo atrás para estar contigo, lo haré». Andrés negó con la cabeza. «Tu vida está aquí. No sacrifiques tu paz por mi huida». El ruido del tren creciendo ahogaba las palabras. Javier sintió que lo perdía sin remedio. Intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Andrés, entonces, sacó la pulsera de cuero que siempre llevaba en la muñeca y la colocó en la mano de Javier. «Cuando la hice, juré no olvidar nunca por qué luchábamos. Ahora quiero que me recuerdes tú». El tren lanzó un silbido ensordecedor. Los migrantes comenzaron a trepar apresuradamente. Andrés se separó apenas unos pasos, pero Javier lo tomó del brazo. «Te encontraré. Donde sea que termines, buscaré tu nombre hasta hallarte». «Y yo te buscaré a ti», respondió Andrés. «Cuando escuches mi voz otra vez,
sabrás que sobreviví. El vagón se movía ya con velocidad. Andrés corrió hacia él, y con una agilidad nacida de la necesidad, logró aferrarse a la escalera lateral. Se impulsó hasta la parte superior, mientras decenas hacían lo mismo. Desde arriba, buscó a Javier entre la multitud. Sus miradas se encontraron una última vez. Andrés levantó un puño en alto, gesto de desafío y promesa. Javier respondió alzando la mano con la pulsera apretada en su muñeca. Sintió que todo su mundo se iba en ese tren. Lo siguió con la vista hasta que se perdió en la curva, dejando tras de sí solo el eco del traqueteo metálico y un vacío insoportable. El silencio que quedó fue más cruel que la despedida misma. Javier permaneció de pie junto a las vías, sin moverse, hasta que el sol iluminó por completo el pueblo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando por fin regresó a la cafetería, algo dentro de él había cambiado. Los días posteriores fueron una mezcla de rutina y ausencia. Los clientes llegaban, las mesas se llenaban, pero cada gesto cotidiano le recordaba la risa breve de Andrés, la manera en que barría el patio al amanecer, el silencio compartido en las noches. Javier sabía que esa herida no cerraría rápido. Sin embargo, la promesa que había hecho lo mantenía en pie. Cada noche, después de cerrar, encendía la vieja computadora y buscaba noticias. Escribía su nombre en los buscadores, revisaba foros de derechos humanos, leía testimonios de migrantes que lograban cruzar. Quería encontrar un rastro, una señal. El vacío seguía allí, pero junto a él nació algo nuevo. La certeza de que el amor que había sentido no era una derrota, sino una chispa de resistencia. Andrés le había mostrado un mundo duro, lleno de riesgos, pero también la valentía de quienes se niegan a vivir ocultos. Y aunque no sabía cuánto tardaría en cumplirse, Javier mantenía la fe en que un día volvería a escuchar esa voz ronca decir su nombre. Hasta entonces, la pulsera de cuero en su muñeca sería la prueba de que lo que habían vivido no se lo había llevado el tren, sino que se había convertido en parte de su propia lucha. Pasaron los meses y el bullicio de Tapachula siguió su curso. Los trenes llegaban y partían, trayendo nuevas historias de fuga y dolor. Para Javier, cada silbido en la madrugada era un recordatorio del momento en que había visto desaparecer a Andrés en el horizonte. Al principio, el vacío lo consumía, pero poco a poco encontró en ese dolor un propósito inesperado. Comenzó a guardar parte de las ganancias de la cafetería. Con ese dinero preparaba pequeños paquetes, botellas de agua, latas de comida, curitas, jabón. Los entregaba discretamente a quienes llegaban agotados de la ruta. Al principio lo hacía en silencio, casi con vergüenza, temiendo las críticas de los vecinos. Pero pronto se dio cuenta de que esas acciones lo mantenían vivo. Algunos migrantes se quedaban en el patio trasero por una noche. Javier no hacía preguntas. Bastaba con escuchar fragmentos de sus relatos para saber que el miedo y la esperanza viajaban juntos en cada mochila. Una madre que había huido de las amenazas de pandillas en El Salvador. Un joven que escapaba de la homofobia en Honduras. Un estudiante nicaragüense perseguido por protestar en su universidad. En cada rostro cansado, Javier buscaba sin querer los ojos de Andrés. El rumor sobre su pasado comenzó a circular en el pueblo. Hubo quienes lo criticaron por ayudar demasiado a desconocidos. Incluso algún cliente le insinuó que ponía en riesgo su negocio. Javier escuchaba, asentía y seguía adelante. No iba a retroceder. La promesa hecha aquella madrugada frente a las vías lo sostenía más que cualquier aprobación social. Las noches se volvieron rituales de búsqueda. Encendía la computadora vieja y navegaba por páginas de organizaciones de derechos humanos. Escribía el nombre completo: Andrés Emanuel Chajón. Nada aparecía. Cambió la estrategia. Revisaba listas de solicitantes de asilo, noticias en periódicos digitales de México y Estados Unidos, publicaciones en redes sociales. Los meses pasaban sin resultados, pero Javier no perdía la esperanza. Un año después,
Una tarde cualquiera de otoño, el golpe llegó de improviso. Estaba revisando un blog de una organización con sede en San Francisco cuando vio un titular que le heló la sangre. Activista guatemalteco obtiene asilo político en Estados Unidos. Andrés Emanuel Chajón, la voz que no pudieron silenciar. El corazón de Javier se disparó. Hizo clic con manos temblorosas. La pantalla mostró una fotografía. Andrés, más delgado, pero con la misma intensidad en la mirada, de pie frente a un podio con una bandera arcoíris detrás. El artículo relataba su historia, las marchas, las amenazas, la violencia que lo obligó a huir. También hablaba de su llegada a la frontera, de los meses en un centro de detención, del proceso duro hasta conseguir el asilo. Pero lo que más impactó a Javier fue leer sus palabras textuales. Tuve que dejar mi país, pero nunca abandoné mi lucha. Y en el camino encontré bondad en los lugares más inesperados. Esa bondad me recordó que nuestra batalla no es solo por el derecho a amar, sino por un mundo donde nadie tenga que volverse un fantasma para sobrevivir. Javier apoyó la frente contra la mesa. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Andrés estaba vivo. Había logrado lo que parecía imposible: escapar, resistir, continuar su lucha desde otro lugar. Esa misma noche escribió un correo dirigido a la organización, con la esperanza de que se lo hicieran llegar. Dudó qué poner, pero al final dejó que hablara el corazón. Querido Andrés, leí la noticia. Siempre supe que eras más fuerte que el miedo. Llevo tu pulsera cada día, y con ella recuerdo que existen luchas más grandes que las nuestras, y amores que valen cada despedida. Aquí sigo, en el sur, manteniendo una pequeña luz encendida, inspirada en ti. El mundo te necesita, y que sepas que en Tapachula alguien te espera, sin importar el tiempo. Con todo mi amor, Javier. Apretó enviar y salió al patio. El aire olía a tierra mojada. Miró las bugambilias floreciendo tercas contra el muro y pensó que quizá la esperanza funcionaba igual. Podía crecer incluso en medio de la dureza más extrema. Desde aquella noche, su búsqueda ya no fue solo un acto de resistencia personal. Se convirtió en un faro para otros. Cada vez que un migrante pasaba por su cafetería y encontraba un plato de comida caliente o un rincón seguro para dormir, Javier recordaba el eco de una voz: «No me sigas». Pero él entendió que de alguna manera sí lo estaba siguiendo. No en el camino físico hacia el norte, sino en la convicción de que la dignidad no se negocia y que la bondad también es un acto de lucha. Y aunque la distancia los separara, sabía que la historia entre ambos no había terminado. Solo esperaba la señal de regreso. El correo quedó enviado al vacío digital, y durante semanas Javier no tuvo respuesta. Cada mañana revisaba su bandeja de entrada con una mezcla de ansiedad y resignación. A veces pensaba que jamás lo leería, que sus palabras se habrían perdido entre filtros y oficinas. Pero no se arrepentía. Necesitaba decirle a Andrés que aún lo llevaba consigo, aunque fuese en silencio. Mientras tanto, la rutina en Tapachula continuaba. La cafetería se había transformado en un lugar de paso para muchos. Algunos lo llamaban el refugio escondido. Llegaban jóvenes con la ropa desgastada, mujeres con niños en brazos, hombres solitarios que apenas podían sostenerse en pie. Javier les ofrecía lo que tenía: comida sencilla, un rincón donde descansar, palabras que no juzgaban. Esa labor, que comenzó como un gesto inspirado por Andrés, terminó convirtiéndose en su identidad. Un atardecer, casi un año después de haber leído la noticia del asilo, Javier estaba guardando las mesas cuando recibió un mensaje en el teléfono. El remitente era desconocido, pero la primera línea lo dejó sin aliento. «Javier, soy yo». Se le nubló la vista. Abrió el mensaje con las manos temblorosas. Era breve, escrito con la misma voz firme que recordaba. «Tu correo me llegó. Lo leí 1000 veces. No sabes lo que significó en medio del exilio. Estoy en San Francisco, trabajando con una organización.
doy charlas, asesoro casos, sigo en la lucha. No puedo regresar, pero cada día pienso en lo que dejamos en aquel patio de bugambilias. La pulsera que hice ya no la tengo, porque vive en ti, y eso me basta. Si algún día puedes venir, aquí estaré. Y si no, quiero que sepas que tu bondad me salvó de convertirme en un fantasma. Javier tuvo que sentarse. Sintió que el peso de los meses se desmoronaba de golpe. Contestó sin pensar. No necesito promesas imposibles. Con saber que estás vivo y que tu voz sigue siendo un faro, me basta. Aquí seguiré, cuidando de quienes pasan. Porque entendí que no era solo tu lucha, también es mía. Y aunque nos separe un continente, estás conmigo en cada plato que sirvo, en cada gesto de ayuda. No somos fantasmas, Andrés. Somos resistencia. Esa noche apenas pudo dormir, pero esta vez no era por la angustia, sino por la certeza de que la distancia no había roto el vínculo. Era diferente, transformado en algo que iba más allá de la presencia física. Los meses siguientes confirmaron esa nueva etapa. A veces llegaban mensajes cortos, otras veces fotografías de marchas en Estados Unidos, donde Andrés aparecía de pie frente a multitudes con un micrófono en la mano. Javier los recibía con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que ese era su lugar, ser la voz de los que no podían gritar. En Tapachula, su cafetería se consolidó como refugio. La gente comenzó a recomendarlo entre migrantes. Incluso una organización local lo contactó para colaborar en la entrega de alimentos y primeros auxilios. Javier aceptó, convencido de que su pequeña trinchera tenía sentido. Una madrugada, mientras repartía paquetes en la estación, un joven lo miró con gratitud y le dijo: «Gracias. Nadie hace esto sin esperar algo a cambio». Javier sonrió apenas. «Yo no espero nada. Lo que hago es porque alguien, alguna vez, también me salvó». El tren rugió a lo lejos. Lo vio pasar con su procesión interminable de sombras que buscaban un destino incierto. Por primera vez no sintió la herida de la despedida, sino la certeza de estar cumpliendo una misión. Con el tiempo, aprendió a vivir con la ausencia como quien vive con una cicatriz. No desaparece, pero recuerda la batalla superada. Andrés había encontrado un lugar desde donde continuar la lucha. Él, en cambio, había convertido su dolor en un refugio tangible para quienes seguían huyendo. No sabía si algún día volverían a cruzarse en persona. Tal vez sí, tal vez no, pero entendió que no todas las historias de amor necesitan un final compartido para ser eternas. Algunas se vuelven semillas que germinan en actos de resistencia, en manos extendidas, en la esperanza que se niega a morir. Esa certeza fue su consuelo y su fuerza. El eco de una despedida se transformó en la raíz de una vida nueva. Y aunque la distancia persistiera, Javier sabía que la promesa hecha aquella madrugada seguía viva. Encontrarse, de una u otra forma, en el recuerdo, en la lucha, en la esperanza que ni el tren más veloz podía llevarse.